Nuestro planeta, desde la distancia, es una imagen de serenidad, un orbe azul y blanco que flota en el silencio del espacio, un refugio de calma en la inmensidad del cosmos. Durante los 4.500 millones de años de su existencia, ha seguido su órbita predecible alrededor del Sol, permitiendo que la vida surja, evolucione y florezca en su superficie. Pero esta imagen de paz oculta una verdad fundamental. La Tierra no viaja por un vacío tranquilo, viaja a través de una galería de tiro cósmica. El sistema solar es un lugar dinámico y ajetreado, lleno de los escombros sobrantes de su propia formación. Millones de asteroides y cometas, desde pequeñas rocas hasta montañas de hielo del tamaño de una ciudad, siguen sus propias órbitas, cruzando los caminos de los planetas como proyectiles silenciosos en una trayectoria impredecible. Durante el 99.9% de la historia de la vida en la Tierra, sus habitantes han sido pasajeros indefensos en este viaje. Los eventos de extinción masiva, como el que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, fueron el resultado de esta lotería cósmica. La vida en la Tierra ha estado, y sigue estando, a merced de los caprichos de la mecánica orbital. Un impacto lo suficientemente grande no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Pero en el último suspiro de la historia planetaria, en la última fracción de segundo del reloj cósmico, algo ha cambiado. Por primera vez, una de las especies de este planeta, la humanidad, ha desarrollado la conciencia para comprender este peligro y la tecnología para empezar a hacer algo al respecto. Ha nacido una nueva disciplina, una de las empresas más nobles y cruciales de nuestra civilización, la defensa planetaria. Su objetivo es simple y de una importancia existencial: asegurar que nuestra especie no corra la misma suerte que los dinosaurios. No se trata de construir un escudo de energía de ciencia ficción, sino de desarrollar un sistema metódico y global, un escudo invisible compuesto por dos pilares fundamentales: la detección y la desviación. El primer pilar es la capacidad de ver el peligro antes de que llegue, de cartografiar el cielo y catalogar cada objeto que podría suponer una amenaza. El segundo es la capacidad, una vez identificada una amenaza, de diseñar y ejecutar una misión para darle un pequeño empujón, para alterar su órbita lo suficiente como para que pase de largo de forma segura. Antes de explorar la anatomía de este escudo, pieza por pieza, desde los telescopios que vigilan hasta las naves que actúan, queremos hacer una pequeña pausa para conectar con nuestra tripulación. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta exploración de la defensa de nuestro hogar. Y si disfrutas de estos documentales, considera suscribirte para no perderte futuros viajes. Ahora, con nuestra misión establecida, continuemos. En el año 2022, la misión DART de la NASA cambió todo. Demostró de forma espectacular que la idea de desviar un asteroide, que durante mucho tiempo perteneció a la ciencia ficción, era ahora un hecho científico. La humanidad, por primera vez, alteró con éxito el movimiento de un cuerpo celeste. Pero ese éxito, aunque monumental, fue contra un objetivo pequeño, conocido y relativamente predecible. Ahora, el cosmos nos presenta un desafío de una escala completamente diferente. Un visitante de otro sistema estelar, un cometa gigante como 3I Atlas. La pregunta que este documental busca responder es: ¿son nuestras herramientas actuales, nacidas del éxito de DART, suficientes para enfrentar una amenaza de esta magnitud? ¿O hay una verdad más compleja y aleccionadora sobre las capacidades reales de nuestro escudo planetario? Este es un viaje a través del arsenal que hemos construido para proteger a nuestro mundo. Para construir un escudo, primero se debe comprender la naturaleza de los proyectiles que se espera detener. En la inmensidad del espacio, la Tierra está expuesta a dos tipos principales de amenazas cósmicas, dos familias de objetos que son restos primordiales de la formación de nuestro sistema solar: los asteroides y los cometas. Aunque a menudo se agrupan en nuestra mente, son fundamentalmente diferentes en su composición, su origen y el tipo de peligro que representan. Conocer a nuestro enemigo es el primer paso en la defensa planetaria. Comencemos con la amenaza más cercana y numerosa: los asteroides. La gran mayoría de estos objetos son los habitantes del cinturón principal, una vasta región en forma de anillo situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Este cinturón es, en esencia,
un planeta que nunca llegó a nacer. En la infancia del Sistema Solar, los millones de cuerpos rocosos que se encontraban en esta región deberían haberse unido por la gravedad para formar un quinto planeta terrestre. Pero la influencia gravitacional del recién formado y gigantesco Júpiter fue demasiado grande, agitando sus órbitas y evitando que se fusionaran. Hoy, el cinturón es un testimonio de esa historia, un vasto campo de escombros de roca y metal. La composición de un asteroide varía, pero generalmente son cuerpos rocosos y metálicos. Algunos son rocas sólidas y monolíticas, densos fragmentos del interior de protoplanetas que fueron destrozados por colisiones antiguas. Otros, quizás la mayoría, no son sólidos en absoluto, sino pilas de escombros, aglomeraciones de rocas, grava y polvo, unidas débilmente por su propia y frágil gravedad, como una bolsa de arena cósmica. Aunque la mayoría de los asteroides permanecen en órbitas relativamente estables dentro del cinturón, los tirones gravitacionales de Júpiter o las colisiones ocasionales pueden desestabilizar sus trayectorias, enviándolos en nuevos caminos que cruzan las órbitas de los planetas interiores. Estos son los que se convierten en objetos cercanos a la Tierra, o NEOs, los que componen la gran mayoría de las amenazas que vigilamos. La segunda familia de amenazas es más exótica, más rápida y, en muchos sentidos, más peligrosa: los cometas. Si los asteroides son los habitantes del sistema solar interior, los cometas son los nómadas de la oscuridad exterior. Provienen de dos grandes reservorios helados. El primero es el cinturón de Kuiper, una región en forma de disco que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno, hogar de cuerpos helados como Plutón. Los cometas de esta región suelen tener periodos orbitales relativamente cortos, de menos de 200 años, pero el verdadero reino de los cometas es la nube de Oort, una inmensa y teórica esfera de billones de cuerpos helados que envuelve a todo el sistema solar, extendiéndose hasta un año luz de distancia del Sol. Un sutil tirón gravitacional de una estrella pasajera puede enviar a uno de estos cometas en un viaje de millones de años hacia el Sol. A diferencia de los asteroides rocosos, los cometas son bolas de nieve sucias. Son una mezcla de hielos, de agua, metano, amoníaco y dióxido de carbono, mezclados con polvo y roca. A medida que un cometa se acerca al Sol, estos hielos se calientan y se subliman, pasando directamente de sólido a gas. Este gas, al escapar, forma la brillante atmósfera del cometa, o coma, y es empujado por el viento solar para crear sus majestuosas colas. Pero este mismo proceso los hace peligrosos e impredecibles. Esta desgasificación actúa como un pequeño motor a reacción natural, que puede alterar sutilmente la órbita del cometa, haciendo que las predicciones a largo plazo de su trayectoria sean mucho más difíciles que las de un asteroide inerte. Además, los cometas de la nube de Oort a menudo llegan a velocidades mucho más altas que los asteroides, lo que significa que un impacto de un cometa del mismo tamaño liberaría una cantidad de energía exponencialmente mayor. Finalmente, una nueva clase de amenaza ha sido revelada en los últimos años: los visitantes interestelares. Objetos como Oumuamua, Borisov y ahora 3I Atlas, que no se originan en nuestro sistema solar en absoluto. Estos pueden llegar desde cualquier dirección, a velocidades aún mayores, y nuestro tiempo de alerta para ellos es, por definición, muy corto. Son los comodines definitivos del cosmos. La defensa planetaria, por tanto, se enfrenta a un desafío doble. Debe ser capaz de detectar y desviar a los asteroides, los vecinos rocosos y más predecibles, y debe tener una estrategia para los cometas, los visitantes helados, rápidos e impredecibles que vienen de la oscuridad. Con la anatomía de estas amenazas ahora establecida, podemos empezar a explorar la primera línea de nuestro escudo: el pilar de la detección. Un escudo, por muy fuerte que sea, es inútil si no se levanta a tiempo. Un arma, por muy potente que sea, es inservible si no se tiene un objetivo al que apuntar. Por esta razón, el primer y más fundamental pilar de toda la defensa planetaria no es una nave espacial ni un misil, sino la información. Es el acto paciente, metódico e incesante de la vigilancia. Antes de que se pueda desviar una amenaza, primero se debe encontrar. Este es el trabajo de los centinelas del cielo, una red global de telescopios que, noche tras noche,
Escanean la oscuridad en busca de los débiles y silenciosos movimientos que delatan la presencia de una roca errante en un curso potencialmente peligroso. Este esfuerzo ya no es el del astrónomo solitario que pasa la noche con el ojo pegado a un ocular. La escala del desafío es demasiado grande. La búsqueda moderna de asteroides es un campo de alta tecnología, dominado por telescopios robóticos y algoritmos informáticos. El sistema nervioso de esta red de vigilancia lo componen varios sondeos de gran campo, programas diseñados para fotografiar enormes extensiones del cielo de la forma más rápida y eficiente posible. Entre los más importantes se encuentra el sistema Pan-STARRS en Hawái y el Catalina Sky Survey en Arizona. Estos telescopios están diseñados para una tarea específica: cartografiar el cielo nocturno una y otra vez. Su método de descubrimiento es de una simplicidad elegante. El telescopio toma una serie de imágenes de la misma región del cielo a lo largo de una noche. A continuación, un potente software de ordenador alinea estas imágenes y las muestra en rápida sucesión, como una película corta. Es el equivalente digital de la técnica del comparador de parpadeo que se usaba en el siglo XX. En la imagen, los miles de millones de estrellas y galaxias distantes permanecen como puntos de luz fijos y estáticos. Pero cualquier objeto que se encuentre mucho más cerca, dentro de nuestro propio sistema solar, se habrá movido ligeramente contra este fondo estelar entre una exposición y la siguiente. El software está programado para detectar precisamente eso, el único punto de luz que se mueve, la única aguja que se ha desplazado en el inmenso pajar cósmico. Cuando el programa informático detecta uno de estos objetos en movimiento, se activa una alerta automática. Pero este es solo el primer paso. Una única detección no es suficiente para determinar la órbita o el nivel de amenaza de un asteroide. Aquí es donde entra en juego una increíble comunidad global. La alerta con las coordenadas del objeto candidato se envía al Centro de Planetas Menores, la cámara de compensación mundial para todas las observaciones de cuerpos pequeños del sistema solar. A su vez, el centro envía la alerta a una red mundial de observatorios, tanto profesionales como aficionados. Astrónomos de todo el mundo apuntan sus telescopios a esas coordenadas para realizar observaciones de seguimiento. Durante las siguientes noches, a medida que la Tierra gira, diferentes observatorios en diferentes continentes capturan nuevas posiciones del objeto. Cada nueva observación es como un punto en un mapa, y cuantos más puntos se tienen, más precisa es la línea que se puede trazar a través de ellos. Con suficientes observaciones, los matemáticos del Centro de Planetas Menores y de agencias como el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA pueden calcular la órbita del objeto con una precisión asombrosa. Pueden trazar su camino futuro durante décadas e incluso siglos para determinar si su trayectoria se cruzará con la de la Tierra en algún momento. Esta red global ha sido un éxito extraordinario. Ha descubierto decenas de miles de objetos cercanos a la Tierra. Se estima que ya se ha encontrado más del 90% de los asteroides de 1 kilómetro de diámetro o más, los asesinos de planetas que podrían causar una catástrofe global. Sin embargo, este escudo terrestre, por impresionante que sea, tiene debilidades fundamentales, puntos ciegos que nos dejan vulnerables. La primera limitación es la propia atmósfera de la Tierra. Las nubes pueden bloquear la vista durante semanas, y la turbulencia atmosférica difumina la luz de los objetos más débiles y distantes, haciéndolos difíciles de detectar. La segunda y más importante limitación es la luz del día. Los telescopios ópticos, por definición, solo pueden operar de noche. Son completamente ciegos a cualquier asteroide que se acerque a la Tierra desde la dirección del Sol. Esta es una vulnerabilidad crítica, demostrada de forma dramática por el meteoro de Chelyabinsk en 2013, que llegó desde la dirección del Sol y explotó sobre Rusia sin ninguna advertencia previa. Finalmente, estos telescopios ven la luz visible, la luz que los objetos reflejan del Sol. Esto los hace muy eficaces para encontrar asteroides de tipo S, que son rocosos y relativamente brillantes, pero son mucho menos eficaces para encontrar los asteroides de tipo C, que son ricos en carbono, oscuros como el carbón y reflejan muy poca luz. Estos asteroides oscuros son extremadamente comunes y podrían pasar desapercibidos hasta que estuvieran peligrosamente cerca. El primer pilar de nuestra defensa, por tanto, es robusto pero imperfecto.
Ha catalogado a los gigantes más obvios, pero es probable que solo haya encontrado una pequeña fracción de los objetos de tamaño medio, de entre 100 y 200 metros que, aunque no acabarían con la civilización, podrían destruir por completo una gran ciudad. Para cerrar estas brechas, para vigilar el cielo durante el día y para encontrar a los asteroides oscuros que se esconden en el resplandor, la humanidad debe llevar su vigilancia más allá de la Tierra. Debe colocar a un centinela en el propio espacio. El escudo que hemos construido desde la Tierra es un logro admirable. Una red de centinelas robóticos que ha catalogado a la mayoría de los gigantes que podrían amenazar nuestra existencia a escala global. Pero es un escudo con grietas. La atmósfera nos ciega con sus nubes. La luz del día nos deja vulnerables a los ataques desde la dirección del Sol. Y nuestra dependencia de la luz visible hace que los asteroides más oscuros, los que se asemejan a trozos de carbón, puedan pasar desapercibidos como fantasmas en la noche. Para forjar un escudo verdaderamente completo, para cerrar estas brechas y crear un sistema de alerta temprana que sea verdaderamente exhaustivo, la humanidad debe llevar su vigilancia más allá de la atmósfera. Debe colocar un guardián permanente en el propio espacio. Ese guardián tiene un nombre: el telescopio espacial Neo Surveyor. Es una misión de defensa planetaria de nueva generación, diseñada por la NASA con un único y crucial propósito: encontrar y catalogar la población oculta de asteroides y cometas potencialmente peligrosos. A diferencia del Hubble o del James Webb, cuyos objetivos son de una gran diversidad científica, el Neo Surveyor es un especialista. Es un centinela dedicado cuyo único trabajo será patrullar las autopistas cósmicas del sistema solar interior, buscando cualquier objeto que pueda suponer una amenaza para la Tierra. El secreto de su poder, y la razón por la que será tan revolucionario, reside en el tipo de luz que está diseñado para ver. Mientras que los telescopios terrestres ven principalmente la luz visible que los asteroides reflejan del Sol, el Neo Surveyor verá el universo en el espectro infrarrojo. No buscará la luz reflejada, buscará el calor. Imagina dos rocas en un desierto en un día soleado. Una es de cuarzo blanco y brillante, la otra de carbón negro y mate. En la luz del día, la roca blanca es muy fácil de ver, mientras que la roca de carbón, oscura y no reflectante, casi se funde con las sombras. Pero si observas estas mismas rocas con una cámara térmica que ve el calor en lugar de la luz visible, ambas, calentadas por el sol, brillarán intensamente. Su propia emisión de calor las delata, independientemente de su color. El Neo Surveyor es esa cámara térmica cósmica. Para un telescopio infrarrojo, un asteroide oscuro y rico en carbono, que absorbe la mayor parte de la luz solar y se calienta, brilla con tanta o más intensidad que un asteroide rocoso y reflectante. Esta capacidad resuelve de un plumazo una de las mayores debilidades de los sondeos terrestres. Permitirá al Neo Surveyor encontrar a los asteroides furtivos, los objetos oscuros que actualmente se esconden de nuestra vista. Además, su ubicación en el espacio resolverá el otro gran problema: el punto ciego de la luz del día. El Neo Surveyor no orbitará la Tierra. Será colocado en una órbita estable alrededor del Sol, en un punto de equilibrio gravitacional entre el Sol y la Tierra conocido como el punto de Lagrange 1 o L1. Desde esta posición privilegiada, el telescopio podrá mirar hacia afuera, escaneando las regiones del espacio que se encuentran en el interior de la órbita de la Tierra. Podrá buscar los asteroides que viajan en trayectorias que se originan en la dirección del Sol, la misma región desde la que llegó sin ser detectado el meteoro de Chelyabinsk. El Neo Surveyor actuará como un vigilante en un puesto de avanzada, observando las avenidas de aproximación que son invisibles desde nuestro planeta. La misión tiene un objetivo claro y cuantificable, dictado por el Congreso de los Estados Unidos: encontrar al menos el 90% de los objetos cercanos a la Tierra que tienen un diámetro de 140 metros o más. Estos son los asteroides considerados como el umbral del peligro regional. Un impacto de un objeto de este tamaño no extinguiría a la humanidad, pero podría destruir por completo una gran área metropolitana o provocar un tsunami devastador. Son lo suficientemente grandes como para causar una catástrofe sin precedentes, pero lo suficientemente pequeños y numerosos como para que se estime que solo hemos encontrado menos de la mitad de ellos. El Neo Surveyor, a lo largo de su misión, escaneará metódicamente el cielo,
construyendo el mapa de peligros más completo jamás creado. Transformará la defensa planetaria de un ejercicio en gran medida reactivo, encontrar objetos por casualidad y luego seguirlos, a uno proactivo. El objetivo es crear un catálogo, una base de datos de todas las amenazas potenciales, con sus órbitas calculadas con décadas de antelación. Porque el verdadero regalo que nos dará el Neo Surveyor no es solo la información, sino el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso en cualquier estrategia de defensa planetaria. Encontrar un asteroide con 6 meses de antelación deja muy pocas y muy arriesgadas opciones. Pero encontrar ese mismo asteroide con 60 años de antelación nos da tiempo para planificar, construir y ejecutar una misión de desviación con calma y precisión. El Guardián del Futuro no está diseñado para generar pánico, sino para prevenirlo, dándonos la visión necesaria para actuar antes de que la amenaza sea inminente. Con este pilar de la detección a punto de ser fortalecido, ahora podemos dirigir nuestra atención al segundo pilar, el arsenal de herramientas que podríamos usar una vez que el Guardián haya dado la alarma. La detección es el primer pilar de la defensa planetaria, el acto pasivo de la vigilancia. Pero, ¿qué sucede cuando los centinelas del cielo dan la alarma? ¿Qué ocurre cuando los cálculos orbitales confirman que un asteroide o un cometa se encuentra en una trayectoria de colisión con la Tierra? En ese momento la defensa planetaria debe pasar de la observación a la acción. Aquí es donde entramos en el segundo pilar, la desviación. El objetivo de la desviación no es, como a menudo se imagina en la ciencia ficción, destruir la amenaza en una espectacular explosión. Un asteroide, incluso uno de tamaño modesto, viaja a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora. La energía cinética que transporta es inmensa, a menudo superior a la de todo el arsenal nuclear de la Tierra. Intentar destruirlo solo crearía una nube de fragmentos más pequeños y radiactivos que podrían seguir siendo una amenaza. El objetivo, por tanto, es mucho más sutil y elegante. No es la destrucción, sino la redirección. La clave de la desviación reside en el tiempo y la distancia. Imagina 2 trenes que viajan por vías diferentes y que van a colisionar en un cruce a cientos de kilómetros de distancia. Su colisión está programada para ocurrir por un margen de solo unos pocos minutos. Para evitar el desastre, no es necesario hacer descarrilar a uno de los trenes. Solo se necesita que uno de ellos frene o acelere ligeramente, que cambie su velocidad en una cantidad minúscula. Este pequeño cambio acumulado a lo largo de una gran distancia significará que el tren llegará al cruce unos minutos antes o después que el otro, y ambos pasarán de forma segura. La mecánica orbital funciona de la misma manera. La Tierra y el asteroide están en una trayectoria de colisión en un punto futuro de sus órbitas. Si se puede dar al asteroide un pequeño empujón muchos años antes del impacto previsto, su velocidad cambiará en una cantidad minúscula. Pero este pequeño cambio en la velocidad, acumulado a lo largo de los millones de kilómetros de su viaje orbital, se traducirá en un gran cambio en su posición final. Llegará al punto de cruce orbital minutos, horas o incluso días antes o después que la Tierra. Pasará de forma segura a través de un espacio que la Tierra acaba de ocupar o que ocupará más tarde. El objetivo no es detener la bala, sino asegurarse de que falle el blanco. Para administrar este empujón, la humanidad ha desarrollado varias técnicas teóricas, pero la más directa, la más madura tecnológicamente y la única que se ha probado en el mundo real es la del impacto cinético. El concepto es la aplicación más pura de la física de Newton. Golpear un objeto en movimiento con otro para transferir momento y alterar su trayectoria. Es el equivalente cósmico de desviar una bola de billar golpeándola con otra. La bala, en este caso, es una nave espacial robótica, esencialmente un proyectil denso y pesado, guiado con una precisión exquisita, que se estrella contra el asteroide a una velocidad de varios kilómetros por segundo. Su única arma es su propia masa y velocidad. El empuje que una nave de este tipo imparte al asteroide proviene de 2 fuentes. La primera es el propio impacto, la transferencia de momento de la nave al asteroide, de la misma manera que una bola de bolos transfiere su energía a los bolos. Este efecto es directo y relativamente fácil de calcular.
Pero el segundo efecto, y a menudo el más potente, es el retroceso de la eyección. El impacto de la nave no solo empuja al asteroide, sino que también excava un cráter, lanzando toneladas de roca y polvo, la eyección, al espacio en la dirección opuesta. Este chorro de escombros que sale disparado del asteroide actúa exactamente igual que los gases de escape de un cohete. Por la tercera ley de Newton, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. La eyección que sale disparada en una dirección le da al asteroide un empuje adicional y significativo en la dirección opuesta. Este fenómeno, conocido como mejora del momento, puede multiplicar la eficacia del impacto varias veces. La cantidad de esta mejora, sin embargo, depende de la naturaleza del asteroide. Un impacto en un asteroide de roca sólida producirá menos eyección que un impacto en un asteroide de pila de escombros, que es mucho más poroso y suelto. El impactador cinético es, por tanto, la opción de fuerza bruta de nuestro arsenal de defensa. Es una técnica directa, poderosa y basada en una física bien entendida. Durante décadas, su eficacia fue estudiada en simulaciones por ordenador y en experimentos de laboratorio. Pero para saber con certeza si la humanidad podía realmente desviar un asteroide en el espacio profundo, la teoría tenía que ser llevada a la práctica. Había llegado el momento de construir el primer martillo cósmico de la humanidad y lanzarlo hacia un objetivo real. Durante décadas, la idea de desviar un asteroide mediante un impacto cinético vivió en el reino de la teoría, en las pizarras de los físicos y en las simulaciones de los superordenadores. Para convertir esta teoría en una capacidad de defensa probada, se necesitaba un experimento en el mundo real. Se necesitaba una misión que viajara a un asteroide en el espacio profundo y lo golpeara, para medir con precisión el resultado. Esa misión fue la prueba de redireccionamiento de un asteroide doble de la NASA, más conocida por su acrónimo DART. Su objetivo era simple en su concepción, pero increíblemente complejo en su ejecución: realizar el primer intento de la humanidad de alterar el movimiento de un cuerpo celeste. La elección del objetivo fue una de las partes más ingeniosas de la misión. Golpear un único asteroide que orbita el Sol y luego medir el minúsculo cambio en su vasta órbita desde la Tierra es extremadamente difícil y llevaría años. Por ello, el equipo de DART eligió un objetivo mucho más inteligente: un sistema de asteroides binario. El sistema consistía en un asteroide más grande, de unos 780 metros de diámetro, llamado Didymos, y una pequeña luna que orbitaba a su alrededor, de unos 160 metros de diámetro, llamada Dimorphos. Este sistema era un laboratorio cósmico perfecto por dos razones. Primero, no se encontraba en una trayectoria de colisión con la Tierra, por lo que el experimento era completamente seguro. Y segundo, permitía una medición fácil y rápida del resultado. La pequeña luna, Dimorphos, completaba una órbita alrededor de Didymos cada 11 horas y 55 minutos. Los astrónomos en la Tierra podían medir este periodo orbital con una precisión exquisita, observando las sutiles disminuciones de brillo que ocurrían cuando un asteroide pasaba por delante del otro. El plan de DART no era cambiar la órbita del sistema alrededor del Sol, sino cambiar la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos. Al golpear la pequeña luna, esperaban acortar su período orbital. Un cambio, incluso de unos pocos minutos, sería fácilmente medible en un corto periodo de tiempo, proporcionando una prueba clara y rápida del éxito de la misión. La nave espacial DART, lanzada en noviembre de 2021, era en esencia un proyectil inteligente. Era una caja del tamaño de una máquina expendedora, equipada con grandes paneles solares y, lo más importante, un sistema de navegación autónomo llamado SmartNav. Durante su viaje de 10 meses hacia su objetivo, la nave fue guiada desde la Tierra. Pero en las últimas 4 horas antes del impacto, DART estaba sola. A una distancia de más de 11 millones de kilómetros, la comunicación en tiempo real era imposible. La nave tuvo que guiarse a sí misma hasta su destino final. Su sistema de navegación autónomo tuvo que distinguir entre el asteroide grande, Didymos, y su objetivo mucho más pequeño, Dimorphos, y realizar correcciones de rumbo en tiempo real para asegurar una colisión frontal. Las últimas horas de la misión fueron retransmitidas en directo al mundo. La humanidad observó a través de los ojos de la cámara Draco de la nave
cómo su creación se acercaba a su autodestrucción programada. Al principio, Didymos y Dimorphos eran solo un único punto de luz. Luego, a medida que la nave se acercaba, se resolvieron en dos objetos distintos. El sistema de navegación se fijó en el más pequeño, Dimorphos. En los últimos minutos, el asteroide creció hasta llenar toda la pantalla, revelando una superficie gris llena de rocas y peñascos, una pila de escombros primordial. Las imágenes, enviadas una por segundo, mostraban detalles cada vez más finos de este mundo alienígena, hasta que, en el último cuadro, la superficie rocosa llenó por completo la vista. Y entonces, la señal se cortó. El 26 de septiembre de 2022, la nave DART, de 570 kilogramos, impactó contra Dimorphos a una velocidad de más de 22.500 kilómetros por hora. El silencio en el control de la misión fue seguido por la euforia. Telescopios en la Tierra y en el espacio, incluido el Hubble, observaron el sistema en el momento del impacto y vieron un inmenso penacho de polvo y escombros, una nube brillante de eyección que emanaba del asteroide, confirmando que el golpe había sido un éxito. Un pequeño satélite italiano, Licia Q, que había viajado con DART y se había separado unos minutos antes, pasó volando junto al lugar del impacto, capturando imágenes espectaculares de la colisión y la nube de escombros. Pero la verdadera prueba llegó en las semanas siguientes. Los observatorios de todo el mundo midieron incansablemente el nuevo período orbital de Dimorphos. El objetivo inicial de la misión era cambiar el período en al menos 73 segundos. El resultado final superó con creces las expectativas más optimistas. El impacto de DART había acortado la órbita de Dimorphos en 32 minutos. El empuje adicional del retroceso de la eyección había sido increíblemente eficaz. La misión DART fue un éxito rotundo y un momento decisivo en la historia de la humanidad. Fue la primera vez que una especie alteró deliberadamente el movimiento de un objeto celestial de una manera medible. Se demostró, sin lugar a dudas, que la técnica del impactador cinético es una estrategia viable para la defensa planetaria. Dejamos de ser meros espectadores pasivos de la danza cósmica. Con DART dimos el primer paso para tomar un papel activo en la protección de nuestro propio destino. Pero la historia no había terminado. Para comprender plenamente lo que había ocurrido en Dimorphos, para analizar la cicatriz de nuestra primera intervención planetaria, se necesitaba enviar a un detective a la escena del crimen. El impacto de la sonda DART en Dimorphos fue un éxito rotundo, celebrado en todo el mundo como un momento histórico. Desde la Tierra, los telescopios confirmaron el resultado principal. La órbita del pequeño asteroide había sido alterada de forma significativa, mucho más de lo esperado. La humanidad había demostrado que poseía la capacidad de mover un objeto en el cosmos. Pero para que este audaz experimento pasara de ser una demostración única a convertirse en una técnica de defensa planetaria fiable y repetible, quedaban muchas preguntas cruciales por responder. ¿Qué tamaño y qué forma tenía el cráter dejado por DART? ¿Cuánta masa fue expulsada exactamente del asteroide? ¿Cómo reaccionó la estructura interna de Dimorphos, esa pila de escombros, al violento golpe? Observar el resultado desde una distancia de 11 millones de kilómetros era como intentar evaluar los daños de un accidente de coche desde la cima de una montaña lejana. Para comprender verdaderamente lo que había sucedido, se necesitaba enviar a un detective a la escena del crimen. Esa detective es la misión Hera, de la Agencia Espacial Europea. Bautizada en honor a la diosa griega del matrimonio, Hera fue diseñada con un propósito fundamental: viajar al sistema de asteroides Didymos-Dimorphos para realizar un análisis forense detallado y cercano del resultado del impacto de DART. Es la segunda mitad indispensable de nuestro primer gran experimento de defensa planetaria. La sonda Hera fue lanzada en octubre de 2024, iniciando su propio y largo viaje de 2 años a través del sistema solar. Mientras lees esto, la nave se encuentra en su crucero interplanetario, dirigiéndose silenciosamente hacia su cita con el asteroide binario. Su llegada está prevista para finales del año 2026. Una vez que llegue, Hera no impactará contra nada. Su misión es la de ser una observadora paciente y meticulosa. Entrará en órbita alrededor del asteroide Didymos y comenzará un estudio que durará meses, utilizando su conjunto de instrumentos de alta tecnología
para reconstruir los eventos de septiembre de 2022. El primer objetivo de ERA será mapear la superficie de Dimorphos con una resolución de unos pocos metros para encontrar la cicatriz de la batalla, el cráter de impacto de DART. Medir sus dimensiones exactas, su diámetro, su profundidad y su forma es el dato más importante de toda la misión. Conocer el tamaño del cráter permitirá a los científicos calcular con precisión la cantidad de material que fue expulsado y, por tanto, la eficiencia real del impacto. Esto les ayudará a validar y a refinar los complejos modelos informáticos que simulan estas colisiones. El objetivo es poder predecir con fiabilidad en el futuro qué tamaño de cráter y qué cambio de órbita se puede esperar al golpear un asteroide de una composición y un tamaño determinados. En segundo lugar, ERA realizará la primera medición precisa de la masa de Dimorphos. Lo hará de una manera elegante, simplemente orbitando el sistema y permitiendo que los controladores de la misión midan las sutiles perturbaciones gravitacionales que la pequeña luna ejerce sobre la trayectoria de la nave. Conocer la masa exacta de Dimorphos es crucial para completar la ecuación del impacto. Saber exactamente cuánta fuerza se necesitó para mover una masa conocida en una cantidad medible. Para ayudar en su investigación, ERA no viaja sola. Lleva consigo a 2 compañeros en miniatura, 2 satélites del tamaño de un maletín, conocidos como CubeSats, que serán desplegados al llegar. El primero, llamado Milani, está equipado con un espectrómetro diseñado para analizar la composición mineral de la superficie de los asteroides, estudiando el polvo y la composición del cráter. El segundo, Juventas, lleva a bordo un radar de baja frecuencia. Realizará el primer sondeo por radar del interior de un asteroide, enviando ondas de radio a través de Dimorphos para revelar su estructura interna y confirmar si es una pila de escombros sólida o porosa. Al final de su misión, Juventas incluso intentará un audaz aterrizaje en la superficie de Dimorphos para medir sus propiedades físicas. La misión ERA, por tanto, transformará el experimento DART de un simple resultado a un manual de instrucciones detallado. Los datos que recopile serán la clave para convertir la técnica del impacto cinético en una herramienta de ingeniería predecible. Nos dirá si golpear una pila de escombros es más o menos eficaz que golpear una roca sólida, y nos permitirá planificar futuras misiones de defensa con un grado de confianza mucho mayor. Mientras la comunidad científica espera con gran expectación la llegada de ERA a la escena del crimen, otros investigadores ya están desarrollando técnicas de desviación más sutiles, herramientas diseñadas no como un martillo, sino como un bisturí, para situaciones en las que la fuerza bruta podría no ser la mejor solución. El impacto cinético de la misión DART representa el martillo en nuestra caja de herramientas de defensa planetaria. Es una solución de fuerza bruta, elegante en su simplicidad, diseñada para administrar un empujón rápido y contundente. Pero ¿qué sucede si la situación requiere no un martillo, sino un bisturí? ¿Qué pasa si la amenaza es una pila de escombros poco cohesionada que podría fragmentarse peligrosamente con un impacto? ¿O si se necesita una precisión exquisita para guiar a un asteroide a una órbita específica y segura? Para estas situaciones, los científicos han desarrollado un concepto de una sutileza y una paciencia extraordinarias, una técnica que no se basa en la colisión, sino en la fuerza más fundamental del cosmos, la gravedad. Esta es la idea del tractor de gravedad. El principio se basa en la ley de la gravitación universal de Newton, que establece que todo objeto con masa en el universo ejerce una atracción gravitacional sobre cualquier otro objeto. Aquí en la Tierra, no sentimos la diminuta atracción gravitacional que ejerce una silla o un edificio, porque la inmensa masa de nuestro planeta la anula por completo. Pero en el microgravedad del espacio profundo, estas fuerzas increíblemente débiles se vuelven significativas si se les da el tiempo suficiente para actuar. Un tractor de gravedad es una nave espacial diseñada para aprovechar esta fuerza sutil y convertirla en una herramienta de desviación planetaria. El método es un ballet de mecánica orbital. Primero, se enviaría una nave espacial relativamente masiva, de varias toneladas, para que se encuentre con el asteroide amenazante. A diferencia de DART, la nave no chocaría. En su lugar,
realizaría una delicada maniobra de frenado para igualar la órbita del asteroide, volando junto a él. Una vez allí, la nave utilizaría sus propios y suaves motores de baja propulsión, como los motores iónicos, para posicionarse a una distancia fija del asteroide, normalmente a unos cientos de metros, flotando justo delante o al lado de él en el espacio. Y entonces comienza el verdadero trabajo. La diminuta pero constante atracción gravitacional entre la nave espacial y el asteroide comienza a actuar. La nave, con su masa de unas pocas toneladas, tira del asteroide, que puede tener millones de toneladas, con una fuerza apenas perceptible. El asteroide, a su vez, tira de la nave. Para evitar que los dos objetos colisionen, los motores de la nave se encienden de forma continua y muy suave, no para empujar el asteroide, sino para empujar a la propia nave, contrarrestando la atracción del asteroide y manteniendo su posición fija. El resultado neto es un remolque cósmico. La nave y el asteroide están ahora unidos por un cable de remolque invisible de gravedad. Y la nave, al usar sus motores para tirar de sí misma constantemente, también tira de todo el sistema. Imagina un pequeño bote de remos atado con una cuerda invisible a un inmenso barco a la deriva. El remero no intenta empujar el barco, simplemente rema suavemente, manteniéndose siempre a una distancia fija por delante de la proa del barco. A lo largo de muchas horas, la tensión en esa cuerda invisible hará que el pequeño bote remolque al barco masivo, de forma increíblemente lenta, pero segura, fuera de su curso. La nave del tractor de gravedad es ese pequeño y persistente bote de remos. La principal característica de esta técnica es el tiempo. La fuerza gravitacional es tan débil que se necesitarían muchos años, o incluso décadas, de este remolque constante para desviar la órbita de un asteroide lo suficiente como para que evite a la Tierra. Por lo tanto, el tractor de gravedad no es una solución de emergencia. Es la herramienta perfecta para las amenazas que se descubren con un tiempo de antelación muy, muy largo. Pero esta aparente debilidad es también su mayor fortaleza. La primera gran ventaja es su precisión. El empuje es suave, constante y totalmente controlable. Se puede encender o apagar el motor de la nave o ajustar su potencia para guiar al asteroide con una precisión milimétrica a una nueva órbita que se sepa que es segura a largo plazo. La segunda y más importante ventaja es que es universal. No importa de qué esté hecho el asteroide. No importa si es una roca de hierro sólido o una pila de escombros apenas unida. La gravedad actúa sobre la masa total del objeto, tirando de cada una de sus partes por igual. Esto elimina por completo la incertidumbre de un impacto cinético, que podría, en el peor de los casos, fragmentar una pila de escombros en lugar de desviarla. El tractor de gravedad es, por tanto, la opción elegante de nuestro arsenal. Es una técnica que reemplaza la fuerza bruta por la persistencia, la colisión por la influencia. Aunque aún no se ha probado en una misión dedicada, la física que lo sustenta es una de las más sólidas y mejor entendidas del universo. Representa una herramienta de alta precisión para las situaciones que lo permiten, demostrando que para mover una montaña a veces no se necesita un martillo, sino el tirón constante y paciente de un solo hilo. El arsenal de defensa planetaria que la humanidad está desarrollando no consiste en una única arma universal, sino en un conjunto de herramientas especializadas, cada una diseñada para un tipo de trabajo diferente. La elección de la herramienta adecuada para desviar un asteroide no es arbitraria. Es una decisión estratégica que depende de un análisis cuidadoso de tres factores críticos: la naturaleza de la propia amenaza, la cantidad de alteración orbital que se necesita y, por encima de todo, el recurso más valioso y no renovable de todos: el tiempo. La decisión entre usar un martillo cósmico o un bisturí gravitacional es una función directa de estos tres parámetros. Comencemos con el martillo, el impactador cinético. Esta es la herramienta de la fuerza y la velocidad. Su escenario de uso ideal es una amenaza relativamente bien definida: un asteroide de tamaño pequeño a mediano, de unos pocos cientos de metros de diámetro, preferiblemente de composición sólida y rocosa, y con un tiempo de alerta de varios años, pero quizás menos de 1 o 2 décadas. La misión DART fue el ejemplo perfecto de este escenario. En esta situación, el tiempo es demasiado corto para que un método más sutil, como un tractor de gravedad,
pueda acumular el empuje necesario para desviar el objeto de forma significativa. Se necesita un empujón rápido y potente. El impactador cinético proporciona exactamente eso. Un impacto a alta velocidad puede cambiar el momento del asteroide de forma instantánea. Es la solución más directa y, gracias a DART, la más probada tecnológicamente. Sin embargo, el martillo tiene sus inconvenientes. Su principal desventaja es la incertidumbre. Como hemos visto, gran parte de su eficacia proviene del retroceso de la eyección, la roca y el polvo expulsados por el impacto. La cantidad de este empuje adicional es muy difícil de predecir sin conocer en detalle la composición y la porosidad del asteroide. Golpear una roca de hierro sólido producirá un resultado muy diferente a golpear una pila de escombros suelta. En el peor de los casos, un impacto demasiado contundente en una pila de escombros frágil podría fracturarla, convirtiendo un único y predecible problema en una nube de múltiples problemas más pequeños y difíciles de rastrear. Ahora consideremos el bisturí, el tractor de gravedad. Esta es la herramienta de la paciencia y la precisión. Su escenario de uso ideal es casi el opuesto al del impactador. Es la solución perfecta para un asteroide grande, de más de 500 metros de diámetro, especialmente si se sospecha que es una pila de escombros, y con un tiempo de alerta muy largo, del orden de varias décadas. En esta situación, el tiempo no es un problema. La diminuta pero constante atracción gravitacional de una nave espacial, aplicada a lo largo de 20 o 30 años, puede producir un cambio orbital significativo y, lo que es más importante, con una precisión exquisita. La principal ventaja del tractor de gravedad es el control. El empuje es suave y puede ser ajustado en tiempo real. Los controladores de la misión pueden esculpir la nueva órbita del asteroide, guiándolo a un camino que se sabe que es seguro a muy largo plazo. Además, es una técnica universal. No importa de qué esté hecho el asteroide, la gravedad afecta a la masa total del objeto por igual. Elimina por completo el riesgo de fragmentación, lo que lo convierte en el método más seguro para tratar con las frágiles pilas de escombros. Su principal desventaja, por supuesto, es el tiempo. Es completamente ineficaz para las amenazas a corto plazo. Es posible que las futuras misiones de defensa planetaria no se limiten a una sola herramienta, sino que las combinen. Se puede imaginar un escenario en el que se detecta un asteroide grande a 15 o 20 años de distancia. Una misión combinada podría enviar 2 naves. La primera sería un impactador cinético que administraría el gran empujón inicial. La segunda, un tractor de gravedad, llegaría después del impacto. Su trabajo sería observar los resultados, medir el cambio orbital y luego usar su propia y sutil atracción para realizar las correcciones finas, asegurándose de que el asteroide quede perfectamente situado en una órbita no amenazante. Sería la combinación de la fuerza del martillo con la precisión del bisturí. Al final, toda la estrategia de defensa planetaria se reduce a la variable del tiempo. El tiempo es el factor que dicta qué herramientas están disponibles en nuestra caja. Con décadas de antelación, se puede emplear una gama de soluciones elegantes y precisas. Con solo unos pocos años, las opciones se reducen a la fuerza bruta del impacto. Y con solo meses o semanas, las opciones se vuelven extremas y mucho más inciertas. Es por esto que el pilar de la detección, la capacidad de encontrar estos objetos con la mayor antelación posible, es tan fundamental. Un telescopio como el NEO Surveyor no es solo un instrumento científico, es una máquina de comprar tiempo. Y el tiempo es el ingrediente esencial que permite que todo nuestro arsenal de defensa sea verdaderamente eficaz. El impactador cinético y el tractor de gravedad son los pilares del arsenal de defensa planetaria actual. Son técnicas basadas en principios de la física bien establecidos y con una tecnología que está, en gran medida, a nuestro alcance. Pero la mente humana es inquieta, y los ingenieros y científicos no dejan de explorar el horizonte de lo posible, buscando métodos de desviación que puedan ser más eficientes, más precisos o adecuados para escenarios que nuestras herramientas actuales no pueden manejar. Este bloque es un vistazo a los tableros de diseño, a las ideas que hoy son teóricas pero que mañana podrían convertirse en los instrumentos estándar para proteger a nuestro planeta. Una de las ideas más prometedoras y activamente investigadas es la ablación láser. Este método se basa en un principio simple.
Si se calienta la superficie de una roca lo suficiente, ésta se vaporiza. La ablación láser propone enviar una nave espacial equipada con un láser de muy alta potencia para que orbite un asteroide amenazante a una distancia segura. Desde esta órbita, la nave enfocaría su rayo láser en un único punto de la superficie del asteroide. La energía concentrada del láser no derretiría la roca, la calentaría tan rápida e intensamente que la vaporizaría instantáneamente, convirtiendo la roca sólida directamente en un chorro de gas caliente que se expandiría hacia el espacio. Este chorro de gas vaporizado, al salir disparado de la superficie, actúa como el escape de un motor de cohete en miniatura. Por la tercera ley de Newton, este chorro de material que se aleja en una dirección genera un empuje suave pero constante en la dirección opuesta, empujando lentamente al asteroide y alterando su órbita. La gran ventaja de esta técnica es que es un método de distanciamiento. La nave nunca tiene que tocar el asteroide, lo que reduce enormemente el riesgo. Además, el empuje es increíblemente controlable. Se puede encender y apagar el láser o modular su potencia para ajustar la trayectoria con una precisión exquisita. Sin embargo, los desafíos tecnológicos son inmensos. Se necesitaría un láser de una potencia extraordinaria y una fuente de energía masiva a bordo de la nave, probablemente un reactor nuclear, para alimentarlo durante el tiempo necesario. Además, la rotación del asteroide es un problema, ya que requeriría que la nave sincronizara perfectamente su órbita y apuntara con una precisión constante para mantener el rayo fijo en un solo lugar. Otra técnica sutil, aún más gentil que el tractor de gravedad, es la del pastor de haz de iones. Este concepto utiliza la tecnología de los motores iónicos, que ya se usan en muchas naves espaciales para la propulsión. Un motor iónico genera un empuje muy bajo pero constante, acelerando iones de un gas como el xenón a velocidades muy altas. En esta aplicación, la nave no usaría el motor para impulsarse a sí misma, sino que lo apuntaría directamente hacia el asteroide desde una distancia segura. El haz de iones de alta velocidad, aunque compuesto por partículas increíblemente ligeras, actuaría como un viento constante que sopla contra la superficie del asteroide. Este viento de iones, mantenido durante muchos años, transferiría lentamente su momento al asteroide, empujándolo fuera de su curso. Es quizás la forma más suave de desviación imaginable, pero también una de las más lentas, y requeriría una fuente de energía a bordo igualmente masiva. Un concepto aún más audaz es el del impulsor de masa. En este escenario, una nave robótica aterrizaría en la superficie del asteroide. Una vez allí, comenzaría a actuar como una operación minera automatizada. Recogería rocas y polvo de la superficie del asteroide y los introduciría en un dispositivo, una especie de catapulta electromagnética o impulsor de masa. Este dispositivo lanzaría el material recogido al espacio a alta velocidad. Una vez más, la tercera ley de Newton entra en juego. Cada vez que se lanza una roca en una dirección, se imparte un empuje igual y opuesto al asteroide en la otra dirección. La gran ventaja de este método es que utiliza la propia masa del asteroide como propelente. No sería necesario lanzar una nave increíblemente masiva desde la Tierra. Una fábrica robótica más pequeña podría, en teoría, mover un objeto mucho más grande que ella, simplemente arrojando trozos de sí mismo al espacio. Sin embargo, la complejidad de aterrizar, operar una mina y una catapulta de forma autónoma en un cuerpo de baja gravedad está por ahora en el límite de nuestras capacidades. Estas ideas futuristas, desde los láseres hasta los pastores de iones, nos muestran que el campo de la defensa planetaria está en constante evolución. Representan la próxima generación de herramientas en nuestro arsenal. Pero todas ellas, al igual que el tractor de gravedad y el impactador cinético, comparten un requisito fundamental que las une. Para ser eficaces, todas necesitan tiempo. Son soluciones que requieren años, si no décadas, para ser implementadas y para que sus sutiles empujes surtan efecto. Y esto nos lleva al elemento más crítico de toda la ecuación de la defensa. Se ha explorado el arsenal de la defensa planetaria, un conjunto de herramientas de una ingeniosidad notable, desde el martillo de un impactador cinético hasta el bisturí de un tractor de gravedad. Pero la eficacia de cada una de estas herramientas, y de hecho,
de toda nuestra estrategia de defensa, depende de un único factor que es más importante que cualquier tecnología de naves espaciales o cualquier modelo de computación. Este factor decisivo, la variable maestra que dicta el éxito o el fracaso, es el tiempo, específicamente el tiempo de alerta, el lapso entre el momento en que se detecta una amenaza y el momento en que está previsto su impacto. La física de la desviación de asteroides es una lección de apalancamiento cósmico. Imagina que eres el capitán de un superpetrolero en medio del océano. Si quieres cambiar su rumbo, no giras el timón bruscamente en el último segundo. La inercia de una masa tan colosal haría que ese esfuerzo fuera inútil. En cambio, para realizar un cambio de rumbo, se introduce una alteración muy pequeña en la dirección, de apenas 1 o 2 grados, muchos kilómetros antes de llegar al destino. A lo largo de esa inmensa distancia, esa pequeña y temprana alteración se amplifica, y el barco termina llegando a un punto a varios kilómetros de su trayectoria original. Un asteroide es como ese superpetrolero. Su inercia orbital es inmensa, no se puede esquivarlo, se debe alterar su curso con mucha antelación, permitiendo que la física orbital haga el trabajo pesado. Consideremos los diferentes escenarios definidos por el tiempo de alerta. En el escenario ideal, un telescopio de sondeo como el futuro NEO Surveyor detecta un asteroide de tamaño considerable en una trayectoria de colisión, pero nos da un tiempo de alerta de varias décadas, digamos 30 o 40 años. En esta situación, el pánico es innecesario. El tiempo está de nuestro lado. Esta es la ventana de oportunidad perfecta para el tractor de gravedad. Se podría diseñar y construir con calma una nave espacial masiva. Su viaje al asteroide podría durar varios años. Una vez allí, podría pasar 1 o 2 décadas remolcando suavemente al asteroide, utilizando su sutil atracción gravitacional para guiarlo con una precisión exquisita a una nueva órbita, una que se sepa que es segura no solo para el próximo encuentro, sino para los siglos venideros. Es la solución más limpia, más segura y más controlada. Ahora consideremos un escenario más urgente. Se detecta un asteroide, pero el tiempo de alerta es mucho más corto, del orden de 5 a 15 años. Este es el escenario de la misión DART. En este caso, el tractor de gravedad es demasiado lento. No tendría tiempo suficiente para ejercer su influencia. Aquí, la herramienta de elección es el impactador cinético. Este plazo de tiempo es suficiente para diseñar, construir y lanzar una o varias naves de impacto. El empujón sería más brusco y menos preciso que el de un tractor de gravedad, pero sería suficiente para alterar la velocidad del asteroide en la cantidad necesaria para que, a lo largo de los años restantes de su viaje, la desviación acumulada le haga fallar a la Tierra por un margen seguro. Es una solución más contundente, pero viable y ya probada. Pero, ¿qué sucede si la amenaza tiene un tiempo de alerta mucho más corto? Imaginemos que se descubre un cometa de periodo largo que llega desde la nube de Oort, con un tiempo de alerta de solo 6 meses a 2 años. Aquí es donde nuestras opciones se vuelven extremadamente limitadas y mucho más arriesgadas. Un tractor de gravedad es inútil. Un impactador cinético simple podría no ser suficiente para impartir el cambio de velocidad necesario en tan poco tiempo. Este es el escenario de último recurso, el que obliga a los planificadores a considerar la opción más controvertida y peligrosa de todas, la opción nuclear. Es importante aclarar que esto no significa bombardear el asteroide para destruirlo, lo que podría crear una lluvia de fragmentos radiactivos. La estrategia principal sería una detonación de distanciamiento. Se enviaría un dispositivo nuclear para que no impactara, sino que detonara a una distancia corta de la superficie del asteroide. La intensa ráfaga de rayos X y neutrones de la explosión calentaría instantáneamente una capa de la superficie del asteroide, vaporizándola. Esta roca vaporizada, al expandirse violentamente hacia el espacio, actuaría como el escape de un cohete inmensamente potente, proporcionando un empuje masivo y rápido al asteroide. Es una técnica de fuerza bruta, con riesgos significativos como la posible fractura del objeto, pero es la única tecnología que se conoce actualmente que podría tener una oportunidad contra una amenaza masiva a corto plazo. Finalmente está el escenario más preocupante: un tiempo de alerta de solo unas pocas semanas o días. Esto podría ocurrir con un asteroide que se acerque desde nuestro punto ciego,
la dirección del Sol. En esta situación, con nuestra tecnología actual, la respuesta es simple. No hay ninguna herramienta en nuestro arsenal de desviación que pueda ayudarnos. Se necesitan años para planificar y lanzar una misión interplanetaria. Con solo unas pocas semanas, la única respuesta posible sería de mitigación civil, predecir la zona de impacto con la mayor precisión posible e intentar una evacuación. Toda nuestra estrategia de defensa planetaria, por tanto, es fundamentalmente una carrera contra el tiempo. El arsenal de desviación es ingenioso, pero inútil sin el regalo de la alerta temprana. Es por eso que la inversión en telescopios de sondeo en los centinelas que vigilan la noche es el componente más vital de todo el escudo. El verdadero poder de la defensa planetaria no reside en la fuerza de su martillo, sino en la agudeza y la previsión de sus ojos. Hemos explorado el arsenal de la defensa planetaria y el factor crucial del tiempo de alerta. Ahora, para comprender cómo funcionarían estas herramientas en la práctica, vamos a simular un escenario realista, un caso de estudio de la amenaza más probable a la que podríamos enfrentarnos. Un asteroide rocoso de tamaño medio, descubierto con un tiempo de antelación razonable. Este es el tipo de escenario para el que nuestra tecnología actual está mejor preparada. Es un problema que, aunque formidable, es eminentemente solucionable. Imaginemos que es una noche tranquila en el observatorio de Pan Stars, en Hawái. Un telescopio robótico escanea metódicamente el cielo, capturando imágenes de campo amplio. Su software, comparando las imágenes de esa noche con las de la noche anterior, detecta un punto de luz débil y no catalogado que se mueve lentamente contra el fondo de estrellas fijas. Se emite una alerta automática al centro de planetas menores. Durante las siguientes semanas, una red global de astrónomos realiza observaciones de seguimiento, trazando el camino del objeto a través del cielo. Los datos se acumulan. Los ordenadores calculan una órbita preliminar. El objeto es un asteroide de unos 200 metros de diámetro, de tipo S, es decir, compuesto principalmente de roca de silicato. Se le da una designación provisional. Al principio, no hay motivo para la alarma. Las proyecciones orbitales iniciales son inciertas y sugieren que pasará a una distancia segura. Pero a medida que se acumulan más observaciones a lo largo de los meses, la órbita se refina. La elipse de incertidumbre que rodea su trayectoria futura se encoge. Y ocurre algo preocupante. La nueva órbita, ahora mucho más precisa, sigue cruzando la órbita de la Tierra. Los cálculos predicen que, en 15 años, el asteroide tiene una probabilidad de impacto del 1%. Este es el umbral que activa los protocolos internacionales. La Red Internacional de Alerta de Asteroides es notificada formalmente. La amenaza es real. Con un tiempo de alerta de 15 años, la situación es seria, pero no desesperada. El pánico no es necesario. La planificación sí. Las agencias espaciales del mundo se reúnen para diseñar una respuesta. El tractor de gravedad es una opción, pero podría ser demasiado lento para un objeto de este tamaño en este plazo. La opción más clara, más directa y ya probada es el impactador cinético. Se da luz verde a una misión de desviación, una sucesora directa de la misión DART. La misión, que podríamos llamar Interceptor 1, consistiría en una nave espacial diseñada para un único propósito: la máxima transferencia de momento. Sería más pesada que DART, quizás de 1 tonelada, para impartir un mayor empuje. Su sistema de navegación autónomo sería una versión avanzada del que guió a DART a su objetivo. Se lanzaría unos 10 años antes del posible impacto, dándole a la nave 5 años para un viaje largo y eficiente en consumo de combustible hasta el punto de intercepción en el espacio profundo. Este largo tiempo de viaje no es un problema. Lo que importa es realizar el impacto con la suficiente antelación para que el pequeño cambio en la velocidad del asteroide tenga tiempo de acumularse en un gran cambio de posición. 10 años después de la alerta inicial, la nave interceptora es lanzada. Durante 5 años, viaja silenciosamente a través del sistema solar. Finalmente se acerca a su objetivo. En las últimas horas, al igual que DART, la nave opera de forma totalmente autónoma. Su cámara de a bordo se fija en el asteroide, que crece de un punto de luz a un mundo rocoso y lleno de cráteres. La nave realiza las últimas correcciones de rumbo, asegurando un impacto frontal. En el control de la misión en la Tierra,
Los ingenieros observan en un silencio tenso cómo las imágenes finales llegan a través del abismo del espacio. La última imagen muestra la superficie rocosa del asteroide en detalle. Y entonces, la señal se corta. El impacto es un éxito. Telescopios en la Tierra y en el espacio que han estado siguiendo al asteroide detectan un pequeño pero mensurable aumento en su brillo, el destello del impacto y la nube de eyección resultante. Pero la verdadera prueba viene en las semanas y meses siguientes. La red global de observatorios vuelve al trabajo, midiendo la nueva posición del asteroide con una precisión exquisita, noche tras noche. Los nuevos datos se introducen en los ordenadores, se calcula una nueva órbita, y entonces llega la confirmación. El empujón, aunque minúsculo en la escala del propio asteroide, ha sido suficiente. Su velocidad ha cambiado en unos pocos milímetros por segundo, pero a lo largo de los 10 años restantes de su viaje, esta pequeña alteración se amplificará. La nueva trayectoria proyectada muestra ahora que el asteroide pasará a una distancia segura de la Tierra, a varios millones de kilómetros de distancia. La colisión ha sido evitada. Este escenario representa el caso ideal de la defensa planetaria. Es la demostración de un sistema que funciona, desde la detección inicial y el seguimiento global hasta la ejecución de una misión de desviación exitosa. Nos enseña que para el tipo más común de amenaza, un asteroide rocoso con un tiempo de alerta de más de una década, el problema es, en gran medida, un problema de ingeniería resuelto. Pero no todas las amenazas son tan predecibles. No todas son rocas inertes que siguen un camino matemático perfecto. Algunas son bestias mucho más salvajes y caóticas que llegan desde la oscuridad exterior con mucha menos advertencia. El éxito en nuestro primer caso de estudio, el desvío de un asteroide rocoso predecible, nos da una merecida sensación de seguridad. Demuestra que, con tiempo suficiente, la amenaza de los asteroides cercanos a la Tierra es un problema manejable, un desafío de ingeniería que está a nuestro alcance. Pero el zoológico cósmico contiene bestias mucho más salvajes y difíciles de domar. Ahora vamos a explorar un segundo escenario, uno que representa un desafío de un orden de magnitud completamente diferente: la llegada de un cometa de periodo largo desde los confines oscuros del sistema solar. Imaginemos que un observatorio detecta un nuevo objeto. Al principio es increíblemente débil, pero se mueve rápido. Las observaciones de seguimiento confirman que no es un asteroide. A medida que se acerca al Sol, comienza a desarrollar una atmósfera difusa, una coma y una débil cola de polvo. Es un cometa, pero su órbita es lo que causa la alarma. Es una trayectoria inmensa, casi parabólica, que indica que proviene de la nube de Oort, la vasta reserva de cuerpos helados en el borde exterior del sistema solar. Ha estado viajando hacia nosotros durante miles, quizás millones de años, y lo más preocupante es que cuando finalmente se ha vuelto lo suficientemente brillante como para ser detectado, solo se encuentra a 2 años de cruzar la órbita de la Tierra. Los cálculos confirman el peor de los casos: está en una trayectoria de impacto directo. Inmediatamente, el problema es mucho más grave que el de nuestro asteroide. La primera y más grande diferencia es la velocidad. Los asteroides del cinturón principal se mueven a velocidades orbitales relativamente moderadas, pero un cometa que cae desde la nube de Oort ha estado acelerando hacia el Sol desde una distancia inmensa. Cuando llega al sistema solar interior, se mueve a una velocidad endiablada, a menudo el doble o el triple de la de un asteroide típico. La energía de un impacto es proporcional al cuadrado de la velocidad, lo que significa que un cometa, incluso si tuviera la misma masa que nuestro asteroide anterior, golpearía con una energía 4 o 9 veces mayor. El empujón necesario para desviarlo debe ser, por tanto, mucho más contundente. El segundo gran desafío es su composición. Un asteroide rocoso es, en su mayor parte, un objeto relativamente denso y predecible. Un cometa, sin embargo, es una bola de nieve sucia, una aglomeración porosa y frágil de hielos, polvo y roca. Golpear un objeto así con un impactador cinético es una apuesta de un riesgo inmenso. En lugar de transferir limpiamente su momento y empujar al cometa como un todo, el impactador podría simplemente enterrarse en el núcleo blando, gastando su energía en pulverizar el hielo local, pero impartiendo muy poco empuje al cuerpo principal. Peor aún,
El impacto podría fracturar el núcleo del cometa. En lugar de un único y gran problema, podríamos crear una docena de problemas más pequeños, un enjambre de minis cometas aún en una trayectoria peligrosa y ahora mucho más difíciles de rastrear. El tercer desafío es su imprevisibilidad. A medida que el cometa se acerca al Sol, el calor solar calienta sus hielos, haciendo que se sublimen y escapen al espacio en forma de chorros de gas y polvo. Estos chorros actúan como pequeños motores a reacción naturales y erráticos. Empujan al cometa de forma sutil y, lo que es más importante, de forma impredecible. Este fenómeno, conocido como empuje no gravitacional, hace que calcular la órbita de un cometa con la precisión necesaria para una misión de intercepción sea extremadamente difícil. El objetivo no está siguiendo un camino puramente matemático. Se está desviando y corrigiendo su propio curso de maneras que no podemos predecir con exactitud. Con solo 2 años de antelación, el tractor de gravedad es inútil. Un impactador cinético es nuestra única herramienta probada, pero como hemos visto, sus posibilidades de éxito contra un cometa frágil e impredecible son inciertas. Se tendría que lanzar una misión, quizás una nave más pesada que DART, pero sería un lanzamiento con la esperanza de que el impacto empujara el núcleo en lugar de desintegrarlo. Es en este tipo de escenario donde la opción nuclear de último recurso, la detonación de distanciamiento, sería seriamente considerada por las agencias espaciales. La inmensa energía de una detonación nuclear podría ser la única fuerza capaz de impartir el empuje necesario en tan poco tiempo, y la naturaleza de la explosión, que vaporiza la superficie, podría proporcionar un empuje más uniforme y menos propenso a la fractura que un impacto directo. Este escenario nos presenta una realidad aleccionadora. El cometa de periodo largo es el verdadero desafío para nuestra actual capacidad de defensa. Su alta velocidad, su composición frágil, su trayectoria impredecible y, sobre todo, el corto tiempo de alerta con el que suelen ser descubiertos, los sitúan en el límite mismo de lo que nuestra tecnología puede manejar. Muestran que, aunque hemos forjado las primeras herramientas de nuestro escudo, este todavía tiene puntos débiles significativos, y nos obliga a considerar un último caso de estudio, el desafío definitivo, un objeto que no solo es rápido e impredecible, sino que ni siquiera pertenece a nuestro propio sistema solar. Hemos examinado el desafío de un asteroide rocoso, un problema manejable con la tecnología adecuada y tiempo suficiente. Hemos explorado la amenaza mucho más compleja de un cometa de periodo largo, un objeto que pone a prueba los límites de nuestras capacidades. Ahora, nos enfrentamos al caso de estudio final, el comodín definitivo, un desafío que trasciende todo lo que hemos discutido hasta ahora porque su origen no se encuentra en nuestro sistema solar. Nos enfrentamos a la anatomía de una amenaza interestelar, utilizando como ejemplo al visitante que actualmente cruza nuestro cielo, el cometa 3I Atlas. Este objeto es fundamentalmente diferente a cualquier otro. No es un resto de la formación de nuestro sistema solar. Nació en la nebulosa que rodeaba a otra estrella, a años luz de distancia. Fue expulsado de su sistema natal, quizás por una interacción gravitacional con un planeta gigante, y ha estado viajando a través del vacío interestelar, la oscuridad entre las estrellas, durante millones, quizás miles de millones de años. Es un peregrino cósmico, un embajador de otro mundo, y su llegada a nuestro sistema solar representa el escenario de amenaza más difícil y complejo que la defensa planetaria puede concebir. El primer y más insuperable desafío es el tiempo de alerta. Por definición, un objeto interestelar solo puede ser detectado cuando ya ha entrado en nuestro sistema solar y se encuentra relativamente cerca del Sol, lo suficientemente cerca como para que su brillo aumente y sea visible para nuestros telescopios de sondeo. El cometa 3I Atlas, por ejemplo, fue descubierto en julio de 2025. Su punto de máxima aproximación a la Tierra está previsto para diciembre de ese mismo año. Esto nos da un tiempo de alerta de apenas 5 o 6 meses. Como hemos visto, nuestras técnicas de desviación más fiables requieren años, si no décadas, de antelación. Un plazo de unos pocos meses es, con nuestra tecnología actual de propulsión, simplemente insuficiente para diseñar, construir, probar y lanzar una nave espacial en una misión de intercepción que pueda alcanzar al objeto a tiempo.
El segundo desafío es la velocidad. Un cometa de la nube de Oort ya llega al sistema solar interior a una velocidad formidable, pero un objeto interestelar llega con una velocidad de crucero extra, su velocidad inherente mientras viajaba por el espacio interestelar. Esto significa que su velocidad total al cruzar la órbita de la Tierra es aún mayor. Una mayor velocidad implica una energía cinética exponencialmente mayor, lo que a su vez significa que el empujón necesario para desviarlo es mucho más grande que el que se necesitaría para un cometa o asteroide de nuestro propio sistema solar. El tercer y quizás más paralizante desafío es la incertidumbre de su composición. Décadas de estudio nos han dado una buena idea de qué están hechos nuestros asteroides y cometas locales, pero un visitante interestelar es una caja de sorpresas. Se formó en un entorno químico completamente diferente, alrededor de una estrella diferente, a una distancia diferente. ¿Está hecho principalmente de hielo de agua, como nuestros cometas, o de hielos más exóticos, como nitrógeno o monóxido de carbono? ¿Es un cuerpo rocoso y seco como un asteroide? ¿O podría ser un fragmento denso y metálico del núcleo de un exoplaneta que fue destruido en su sistema de origen? No lo sabemos, y esta incertidumbre hace que la elección de una herramienta de desviación sea una apuesta casi a ciegas. Un impactador cinético que podría ser eficaz contra un objeto rocoso podría ser inútil contra un núcleo cometario poroso y frágil, o contra un fragmento de hierro denso. Sin una misión de reconocimiento previa para estudiar el objeto de cerca, una misión para la que no hay tiempo, cualquier intento de desviación sería un disparo en la oscuridad. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestro documental, formulada en el título: ¿podríamos desviar un cometa como 3I Atlas? La respuesta, basada en un análisis honesto de nuestras capacidades actuales, es aleccionadora. No. Con un tiempo de alerta de solo unos pocos meses y con la incertidumbre total sobre la composición y la estructura de un objeto interestelar, nuestras herramientas actuales, desde el impactador cinético hasta el tractor de gravedad, serían ineficaces. Nuestra tecnología de defensa planetaria ha sido diseñada para lidiar con las amenazas que conocemos, las que se originan dentro de nuestro propio sistema. Aún no está preparada para enfrentarse a los intrusos que llegan de las estrellas. El caso de 3I Atlas, por tanto, nos sirve como una lección de humildad fundamental. Define la frontera actual de nuestra capacidad. Es el examen final para el que aún no hemos estudiado lo suficiente. Su paso seguro por nuestro sistema es una oportunidad para que los científicos estudien a estos viajeros y aprendan sobre su naturaleza. Una oportunidad para prepararse mejor para el futuro. Porque ahora que sabemos que los visitantes interestelares son reales, la pregunta ya no es si uno podría algún día dirigirse hacia nosotros, sino si, para cuando eso ocurra, habremos desarrollado la próxima generación de tecnologías de defensa, quizás naves interceptoras mucho más rápidas, capaces de responder a la amenaza de lo verdaderamente desconocido. La revelación de que nuestra tecnología actual sería probablemente insuficiente contra la amenaza de un cometa interestelar como 3I Atlas puede parecer desalentadora. Pero esta evaluación honesta de nuestras limitaciones no es el final de la historia. Es, en realidad, el motor de la innovación y, lo que es más importante, de la cooperación. La amenaza de un impacto cósmico es uno de los pocos peligros que es verdaderamente global. Un asteroide o un cometa en una trayectoria de colisión no tiene en cuenta las fronteras nacionales, las ideologías políticas o las disputas económicas. Las consecuencias de un impacto significativo, ya sea un tsunami que cruza los océanos o un cambio climático que afecta a todo el planeta, serían compartidas por toda la humanidad. Por lo tanto, la respuesta a una amenaza tan universal no puede ser el trabajo de una sola nación. Debe ser, y de hecho lo es, un esfuerzo global. Consciente de esto, la comunidad mundial, bajo el amparo de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, ha establecido en la última década un marco de cooperación internacional para la defensa planetaria. Este esfuerzo se basa en dos organizaciones clave que actúan como el sistema nervioso central de nuestro escudo planetario, una para la alerta y otra para la acción. La primera de ellas es la Red Internacional de Alerta de Asteroides, o IAUN por sus siglas en inglés.
La IAWN no es un solo observatorio, sino una red virtual que conecta a instituciones y sondeos astronómicos de todo el mundo. Su función es la de actuar como los ojos y los oídos colectivos del planeta. Cuando un observatorio en Hawái detecta un nuevo objeto cercano a la Tierra, comparte sus datos con el Centro de Planetas Menores. La IAWN ayuda a coordinar las observaciones de seguimiento de observatorios en Chile, en España, en Arizona y en todo el mundo. Al combinar los datos de múltiples fuentes, se puede calcular la órbita de un objeto con una precisión y una rapidez mucho mayores. Pero la función más importante de la IAWN es la de ser el comunicador oficial y autorizado en caso de una amenaza real. Si se confirma que un objeto tiene una probabilidad de impacto no nula, es la IAWN la que se encarga de analizar los riesgos, modelar los posibles efectos del impacto y comunicar esta información de una manera clara, coherente y sin sensacionalismos a las agencias espaciales y a los gobiernos del mundo. Su objetivo es asegurar que todos los países tengan la misma información al mismo tiempo, evitando el pánico y la desinformación. Es nuestro sistema de alarma global contra incendios cósmicos. Una vez que la IAWN ha dado la alarma, entra en juego la segunda organización, el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales, o SMPAG. Si la IAWN son los ojos, el SMPAG es el cerebro. Es un foro que reúne a representantes de las agencias espaciales de todo el mundo. NASA, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos de Rusia, la Agencia Espacial de China, la de Japón y muchas otras. Su propósito no es detectar, sino planificar. En caso de una amenaza confirmada, es el SMPAG el que se encargaría de formular una respuesta coordinada. El grupo evalúa las opciones tecnológicas disponibles para la desviación, desde el impactador cinético hasta el tractor de gravedad. Recomiendan el tipo de misión más adecuado para la amenaza específica, calculan los requisitos de la nave espacial y determinan qué agencias espaciales tienen la capacidad de construir, lanzar y operar dicha misión. Fomentan la colaboración, proponiendo misiones conjuntas en las que una agencia podría construir la nave, otra podría proporcionar el vehículo de lanzamiento y una tercera podría encargarse de las comunicaciones y el seguimiento. El SMPAG es el lugar donde la capacidad tecnológica del mundo se une para diseñar una estrategia unificada, asegurando que el esfuerzo para proteger el planeta sea una colaboración global y no una carrera caótica. La asociación entre las misiones DART de la NASA y ERA de la ESA es un ejemplo perfecto de este espíritu de colaboración en acción. Una agencia construyó el impactador y otra está construyendo el detective para analizar los resultados. Los datos de ambas misiones no pertenecerán a una sola nación, sino que serán compartidos con la comunidad científica mundial a través de estas redes para el beneficio de todos. La defensa planetaria, por tanto, se ha convertido en una de las áreas más colaborativas de la exploración espacial. Es un recordatorio de que frente a una amenaza existencial común, las divisiones geopolíticas pueden dar paso a un propósito compartido. El escudo que estamos construyendo no pertenece a un solo país. Es un proyecto humano, un esfuerzo colectivo para asegurar que el futuro de nuestra especie no sea dictado por el azar de un impacto cósmico, sino por nuestras propias acciones coordinadas, nuestra ciencia y nuestra voluntad de trabajar juntos como los únicos guardianes de este pequeño y frágil mundo. La historia de la vida en la Tierra, a lo largo de sus casi 4.000 millones de años, ha sido una saga de una resiliencia extraordinaria, pero también de una profunda impotencia. La vida ha perseverado a través de edades de hielo, supervolcanes y cambios climáticos masivos, pero siempre ha sido una espectadora pasiva, una víctima de las grandes fuerzas geológicas y cósmicas. Hace 66 millones de años, los dinosaurios, que habían dominado el planeta durante más de 150 millones de años, no tenían telescopios para ver venir al asteroide, ni agencias espaciales para planificar una respuesta. Eran los reyes indiscutibles de un mundo y fueron borrados de la existencia en un instante geológico, completamente ajenos a la naturaleza de la catástrofe que los aniquiló. Durante el 99.99% de la historia, esta ha sido la relación entre la vida y el cosmos, una de sumisión al azar.
El desarrollo de la defensa planetaria representa, por tanto, mucho más que una simple proeza tecnológica. Marca un punto de inflexión fundamental en la historia de la vida en este planeta. Por primera vez, una especie ha pasado de ser una espectadora pasiva a ser una participante activa en su propio destino cósmico. La humanidad es la primera forma de vida en la Tierra que no solo es consciente de la amenaza de los impactos, sino que ha desarrollado las herramientas para empezar a hacer algo al respecto. Este es el verdadero y más profundo legado de la prevención, un cambio fundamental en nuestro papel en el universo. Ya no somos simplemente los habitantes de un planeta a la deriva en una galería de tiro. Nos hemos convertido en los autoproclamados guardianes de ese planeta. Este esfuerzo es también un testimonio de un tipo de previsión que es única en la historia de las civilizaciones. La mayoría de los grandes proyectos humanos están diseñados para obtener un beneficio a corto o medio plazo. La construcción de una ciudad, el desarrollo de una nueva tecnología, la exploración de un nuevo recurso. Pero la defensa planetaria es diferente. Es un proyecto para el futuro profundo. Las personas que diseñan los telescopios de sondeo y las misiones de desviación de hoy probablemente nunca serán testigos de una situación en la que su trabajo salve al mundo. Es el equivalente a una civilización antigua que, en lugar de construir solo templos para sus dioses o palacios para sus reyes, dedicara una parte significativa de sus recursos a construir un dique colosal para proteger a sus descendientes de una inundación que las proyecciones indican que podría ocurrir dentro de 1000 años. Es un acto de una inmensa responsabilidad intergeneracional. Es una señal de que una especie ha alcanzado un cierto nivel de madurez tecnológica y ética, la capacidad de pensar y actuar en escalas de tiempo que trascienden la vida de un individuo o de una nación. Es la aceptación de que somos los custodios no solo del presente, sino también del futuro lejano de nuestro mundo y de la biosfera que lo habita. Además, en un mundo a menudo caracterizado por la división y el conflicto, la amenaza de un impacto cósmico sirve como un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida. Desde el punto de vista de un asteroide que se acerca, no hay fronteras, ni banderas, ni ideologías. Solo hay un pequeño y frágil planeta azul. La defensa planetaria, por su propia naturaleza, fomenta una perspectiva global, una conciencia cósmica que trasciende las disputas terrenales. Las redes de colaboración como la IAUN y el SMPAG, donde científicos e ingenieros de docenas de países trabajan juntos, son un modelo de lo que la humanidad puede lograr cuando se une para enfrentar un desafío común. El legado de la prevención, por tanto, es también un legado de unidad, una prueba de que podemos pensar y actuar como una sola especie, los terrícolas. Finalmente, la búsqueda de una defensa planetaria robusta es un motor de innovación que beneficia a la humanidad de innumerables maneras. La necesidad de encontrar asteroides cada vez más pequeños y oscuros impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías de telescopios y de software de análisis de datos. La necesidad de diseñar naves espaciales capaces de viajar de forma autónoma a través del sistema solar y de impactar con precisión un objetivo a millones de kilómetros de distancia acelera los avances en la propulsión, la navegación y la inteligencia artificial. Y el estudio de estos asteroides y cometas, los restos primordiales de la formación del sistema solar, nos proporciona pistas invaluables sobre nuestro propio origen. La búsqueda para proteger nuestro futuro ilumina al mismo tiempo nuestro pasado más profundo. El legado de la prevención es, en última instancia, una historia de esperanza, un testimonio de la capacidad de la conciencia para dar forma a su propio destino. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el arsenal de la defensa planetaria. Se ha viajado desde los desiertos donde los telescopios vigilan la noche, hasta el impacto de una nave en un asteroide a millones de kilómetros de distancia. Se ha explorado la anatomía de la amenaza y la ingeniosa física de las herramientas que hemos diseñado para enfrentarla. Al concluir, nos queda una última pregunta. ¿Es nuestro escudo suficiente? ¿Estamos a salvo? La respuesta, como en muchos de los grandes esfuerzos humanos, no es un simple sí o no. Nuestro escudo planetario no está completo, pero lo más importante es que está en construcción.
La situación actual de la humanidad frente a la amenaza de los impactos cósmicos es una de una esperanza y una capacidad sin precedentes. Ya no somos ciegos. Los sondeos automáticos han catalogado a la inmensa mayoría de los asteroides kilométricos, los gigantes que podrían causar una extinción global, y se ha confirmado que ninguno de ellos representa una amenaza en el futuro previsible. El próximo guardián espacial, el Neo Surveyor, nos dará un mapa casi completo de los objetos de tamaño medio, aquellos capaces de destruir una ciudad. La detección, el pilar fundamental de la defensa, se está volviendo cada día más robusta. Y ya no somos indefensos. La misión DART demostró, de una manera espectacular e inequívoca, que la humanidad tiene el poder de alterar el curso de los cielos. La hazaña de desviar a dimorfos, aunque a pequeña escala, representa un salto cuántico en nuestra capacidad como especie. Pasamos de ser meros observadores del cosmos a ser participantes activos, capaces de influir en la mecánica celeste para proteger nuestro hogar. Además, estamos unidos en este esfuerzo. Organizaciones como la Red Internacional de Alerta de Asteroides y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales han sentado las bases para una respuesta global y coordinada, asegurando que el conocimiento y la capacidad de actuar sean compartidos por toda la humanidad. Sin embargo, nuestro escudo es todavía una obra en curso. Las bases están puestas, pero la estructura aún no está terminada. Todavía existen brechas en nuestra red de detección, especialmente para los cometas de periodo largo y los visitantes interestelares que llegan con poca antelación. Nuestro arsenal de desviación, aunque probado en un caso, es todavía limitado. Necesitamos desarrollar y probar las técnicas más sutiles, como el tractor de gravedad, y explorar las ideas más avanzadas, como la ablación láser. Nuestro escudo no es un muro de acero impenetrable, es más bien un andamio. Las fundaciones son sólidas, la estructura principal está tomando forma, y los arquitectos y constructores, los científicos e ingenieros de todo el mundo, trabajan diligentemente, añadiendo nuevas vigas y paneles cada año. Y es aquí, en esta imagen de un trabajo en progreso, donde reside la verdadera calma. La próxima vez que te encuentres bajo la paz de un cielo nocturno, lejos de las luces de la ciudad, te invito a que levantes la vista. Verás el mismo cielo que vieron los dinosaurios, el mismo lienzo de estrellas que ha sido testigo de innumerables impactos a lo largo de la historia de la Tierra. Pero ahora puedes verlo de una manera diferente. Puedes sentir una nueva tranquilidad, sabiendo que por primera vez en 4.500 millones de años hay guardianes vigilando. Sabes que en los observatorios de las cimas de las montañas y en los centros de datos de todo el mundo hay personas y máquinas dedicadas a rastrear los movimientos de esa oscuridad, buscando cualquier cosa que pueda perturbar nuestra paz. Sabes que en los laboratorios y las salas de diseño se están planificando las naves que podrían en un futuro actuar como los pastores de nuestro planeta. Y sabes que, como especie, hemos tomado la decisión consciente de no ser víctimas del azar cósmico. La defensa planetaria es, en última instancia, una de las historias más optimistas que la humanidad puede contar. Es la historia de una especie que ha mirado hacia el cielo, no solo con asombro, sino con un sentido de responsabilidad. Es la crónica de cómo la curiosidad que nos llevó a comprender el universo nos ha dado también las herramientas para proteger nuestro lugar en él. El escudo se está construyendo, la vigilia continúa, y bajo el vasto y estrellado cielo, por primera vez, la Tierra tiene un guardián, su propia y curiosa humanidad.